Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer comentábamos el texto número 26 del capítulo número 5 del primer canto del propio Srimad Bhagavatam, donde Narada decía lo siguiente: Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude escucharles describir las atractivas actividades del Señor Krishna, y escuchando así atentamente, mi gusto por escuchar hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Entonces el texto número 27 explica lo siguiente: Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por escuchar hablar del Señor se volvió determinada. Y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Narada continúa explicando muy generalmente, de forma muy general, el proceso. Dice primero que, sirviendo a los grandes sabios que estaban entregados al intercambio sobre las diferentes actividades y cualidades del Señor Supremo, o sea, el tema de conversación, el tema de estudio de esos grandes brahmanas santos, el único tema constante eran las temáticas relacionadas al Señor Supremo. Entonces, Nara les estaba sirviendo diariamente. Era un niño con ciertas características ya, ¿verdad? Un niño tranquilo, atento, etcétera, bondadoso. Y se ganó por su comportamiento el cariño y la gracia y la misericordia de los santos sabios. Entonces un día, bajo su permiso, probó un poco del remanente, o sea, de lo que quedó de su comida. Y debido al efecto que tiene este tipo de alimento, entonces se purificó, dice, su corazón se purificó por completo. Entonces él siguió escuchando diariamente y dice que por ese escuchar el proceso de purificación siguió profundizándose aún más y él fue desarrollando una atracción creciente por las temáticas que tenían que ver por el Señor Supremo. O sea, está hablando, el efecto purificatorio y el efecto de atracción van juntos de la mano, lo decíamos ayer. En la medida que la purificación aumenta, entonces el efecto de atracción comienza a aparecer y después se va haciendo cada vez más intensos. Entonces, hasta que uno llega a desarrollar un gusto, el gusto aumenta por escuchar temáticas relacionadas al Señor. Entonces dice que en la medida que fue escuchando, dice que en cuanto probó, en cuanto logró experimentar de verdad el gusto verdadero de una porción, de una parte real de la personalidad de Dios, dice que mi atención, o sea, su atención por escuchar de Él se volvió resuelta, o sea, se volvió completamente determinada. O sea, la atención de él quedó completamente fija en las temáticas del Señor. O sea, ya no solo sentía cierta atracción, sino que ya estaba completamente fijo en esa actividad. No quería hacer nada más, solo pensaba en que llegara el momento de poder estar allí para poder escuchar sobre esa temática. Decía, y a medida que mi gusto se desarrollaba, o sea, mientras más escuchaba, más crecía su gusto. De esto hemos hablado también. El placer o la experiencia relacionada con lo trascendental no tiene límites
O sea, siempre crece más, crece más, crece más y es ilimitado porque el propio objeto de atención, o sea, el Señor Supremo, es ilimitado. Entonces explica, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. O sea, en la medida de esa escucha atenta y continuar con el servicio devocional, ojo, el servicio nunca se abandonó. Él siguió sirviendo a esos sabios de varias maneras y una de esas maneras también era escucharlos con atención, prestarle atención. O sea, cuando alguien está hablando, si usted le presta atención debidamente, usted está sirviendo a esa persona. Además de los otros servicios de darle comida, etcétera, etcétera. Entonces dice que en la medida que el gusto se desarrollaba, entonces fue que llegó a comprender que únicamente por su ignorancia es que había aceptado coberturas burdas y sutiles. O sea, en la medida que se fue purificando, llegó un momento en que comprendió claramente que en verdad su identidad real no correspondía ni al cuerpo material ni al cuerpo mental. O sea, esas coberturas burdas, hechas de tierra, agua, fuego, aire, éter, y las sutiles, hechas de mente, inteligencia y ego falso, en verdad no eran su identidad. Pudo comprender eso, pero no lo comprendió de forma teórica, lo fue comprendiendo de forma experimental, o sea, de una forma completamente personal, o sea, una forma que lo convenció totalmente. Y entonces llegó a otra conclusión, experimentó que tanto él como el Señor eran trascendentales, o sea, eran espirituales. O sea, llegó a la comprensión del ser y a la comprensión de la presencia del Señor y vio que ambos, o experimentó que ambos, son de naturaleza totalmente espiritual. Fíjense cómo esto es un efecto de la propia purificación progresiva, del servicio devocional y del escuchar constantemente con corazón abierto sobre la suprema personalidad de Dios. O sea, el efecto de escuchar sobre el Sima Bhavatan con un corazón debidamente colocado o situado y con la mente debidamente también controlada y los sentidos reunidos todos en función de lo que se está escuchando. El texto número 28 continúa diciendo, así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de escuchar a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Nara siguió escuchando diariamente en diferentes momentos del día, incluso cuando no escuchaba estaba deseando escuchar, o sea, cuando no estaba escuchando directamente estaba recordando lo escuchado y esto lo hacía sentir de nuevo ese gusto tan dulce y ese gusto tan dulce en su recuerdo le hacía despertar el deseo de que llegara enseguida el momento, la hora, el próximo día para poder volver a seguir escuchando de esos grandes sabios. Ese es el efecto natural. Empieza entonces a venir una especie de nostalgia, una especie de ansiedad por seguir haciendo esa actividad, recibir más del mismo alimento y mientras tanto sigue la purificación, aumenta más la cercanía o el acercamiento más a la comprensión sobre el Señor y por supuesto sobre el propio ser. Entonces Nara tuvo un buen tiempo, o sea, la estación lluviosa y el otoño, y durante todo ese tiempo tuvo la oportunidad de escuchar a los sabios de gran alma. O sea, ratifica eso, no eran sabios de gramática, sánscrito, latín o cualquier ciencia, sino que eran sabios de gran alma, o sea, sabios de la materia espiritual y santificados. Esos sabios de gran alma cantar constantemente, hablar constantemente sobre las inmaculadas glorias del Señor Hari. Volvemos a ratificar un tema. Esos sabios santos, debido a su condición purificada, debido a la conclusión a la que habían llegado sobre el tema supremo de conversación, solo se dedicaban a hablar temáticas relacionadas al Señor, que de hecho son temáticas inagotables tanto por la forma en que se pueden exponer, así como por la variedad de temáticas.
Los pasatiempos del Señor no tienen fin. Se dice que los kumaras, los 4 kumaras, están constantemente meditando en el Srimad Bhagavatam, que están escuchando de Anantashesha, o sea, una figura con semejanza, forma de serpiente, de incontables cabezas, sobre la cual se dice que está reposando el Señor en la forma de Siridukasa y Vishnu. Y entonces allí esa propia Ananta es quien asume la forma del vestuario del Señor, de sus sandalias, de su sombrilla, de sus adornos. O sea, la única ocupación de Anantashesha es servir al Señor en todo lo que el Señor necesite. Se explica que Anantashesha es la propia encarnación del Señor en la forma de devoto, por tanto no conoce nada más que el servicio devocional. Es experto en servicio devocional y en verdad es una porción de Sankarsana o una expansión primaria del Señor, conocida como Balaram, y que en el siglo XVI se manifestó junto con Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, en la forma de su compañero inseparable en Nityananda. Pero bueno, eso es otra historia que después llegaremos a ese punto. Entonces se dice que los kumaras siempre están escuchando, porque Anantashesha si es por excelencia el sirviente perfecto del Señor y siempre está junto al Señor, sirviéndole en todo. Entonces Anantashesha es quien conoce perfectamente los pasatiempos del Señor. Y se dice que Anantashesha, con sus miles de cabezas, cada una de sus cabezas tiene bocas, muchas bocas, y cada boca está cantando constantemente, narrando un pasatiempo diferente. Y se dice que eso lo está haciendo desde tiempo inmemorial, o sea, nadie sabe desde cuándo. Y siempre están cantando o repitiendo cada boca no solo un pasatiempo diferente, sino que cada boca nunca vuelve a contar el mismo pasatiempo ni el pasatiempo que contó con otra boca. Y dice que aún así, con tanto tiempo que lleva haciendo eso, aún así Anantashesha no logra contemplar el límite de los pasatiempos. O sea, los pasatiempos del Señor son ilimitados, por tanto, en verdad el Srimad Bhagavatam real es ilimitado. Lo único que cada universo, en cada creación, recibe una porción, nada más se entera de una porción o vive solamente una porción de estos pasatiempos. Entonces los kumaras están en constante meditación, porque el Srimad Bhagavatam que ellos están escuchando es eterno, nunca termina, nunca termina. Así que su éxtasis por escuchar nunca termina. Entonces se explica aquí que debido a ese escuchar constantemente, debido a ese servicio devocional, debido a esa purificación, debido a esa atracción creciente, debido a comprender que Él y el Señor son trascendentales, son de la misma naturaleza, entonces llegó el momento en que ya su corazón estaba completamente despejado y el flujo de la corriente del servicio devocional comenzó a manar, o sea, comenzó a surgir el servicio devocional realmente del corazón. O sea, el servicio devocional realmente, el servicio devocional literalmente explicado de forma pura, no surge mientras que hay impureza, no surge mientras que hay determinadas cuestiones en el corazón ajenas al propio sentimiento favorable hacia Dios. Usted puede ir sintiendo deseos, anhelos, algún sentimiento contaminado por el Señor, teniendo síntomas estáticos, erizamiento, llanto, sudoración, transpiración agitada, etcétera, etcétera, pero aún eso no es servicio devocional puro ni se acerca todavía. Todavía el proceso de purificación tiene que continuar, pasar otras etapas superiores, y cuando el corazón está completamente determinado y fijo, absolutamente determinado y fijo en su propósito, cuando está en ese estado, es que entonces empieza a surgir el verdadero servicio devocional, empieza a manar de manera espontánea y purificada. Entonces dice que cuando eso ya comenzó a pasar, cuando él llegó a esa etapa, las coberturas materiales de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron, o sea, quedó liberado de las manchas e influencias que aún le quedaban de las tendencias de la pasión y de la ignorancia. Esto significa que quedó situado completamente y absolutamente en la modalidad
de la bondad. No obstante, vamos a recordar que la modalidad de la bondad en este mundo no está completamente purificada, aunque se puede llegar a una bondad muy elevada. La bondad pura, completamente pura, solamente existe en el conocido reino de Dios o los planetas conocidos como planeta Vaikunta. Entonces Nara, a pesar de eso, se instaló en la bondad más perfecta que se puede comprender o conocer en este mundo. El texto 29 dice: yo estaba muy apegado a estos sabios, tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. O sea, Nara ratifica y aumenta un poquito más su posición en relación a estos sabios que en verdad estaban funcionando como sus maestros espirituales. Dice que él estaba muy apegado a esos sabios, o sea, había desarrollado un apego muy intenso por la figura de esos sabios, o sea, por esas personas. El discípulo naturalmente va desarrollando, si la relación es adecuada y buena, un apego muy intenso, desinteresado, sano y en constante, cada vez más puro por su maestro o sus maestros espirituales. Entonces dice que tenía un comportamiento sencillo, su comportamiento era de lo más simple, sin dobleces, sin cosas falsas, sin hipocresía, sin complejidades, sin protocolos muy complejos. Y todos mis pecados, o sea, todas sus tendencias pecaminosas, fueron erradicadas en el servicio a ellos. O sea, en el transcurso del servicio devocional, gracias al servicio devocional sincero y creciente, todos los anatas e impurezas fueron purificados. Él está volviendo a repetir el mismo proceso. De vez en cuando en la narración, él vuelve a repetir el mismo proceso para ratificar esta idea sobre la importancia de cómo el servicio devocional y el escuchar atentamente, el servicio atento también, es capaz de purificar a la entidad viviente que está completamente subyugada por la ignorancia y la pasión en el plano de conciencia material. Entonces dice que que sus pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. Entonces dice, en mi corazón, o sea, en lo más profundo de él, yo tenía una gran fe en ellos. No solo les estaba sirviendo, no solo les estaba escuchando, no solo tenía apego por ellos, sino que estaba entregado completamente a creer absolutamente en todo aquello que ellos decían sobre el Señor Supremo. Y esto es sumamente importante, porque esto es fe perfecta. En su posición con relación a los sabios como discípulo y como sirviente, no tenía la más mínima duda, ni siquiera su mente, y si acaso su mente en los principios haya mostrado alguna duda con alguna de las narraciones o historias que a veces parecen fantásticas para la mente de una persona común, entonces rápidamente la desterró. No, esos son grandes sabios, ellos conocen cosas que yo no conozco y además de eso, el Señor tiene la capacidad de hacer lo que quiera, aun cosas que parecen completamente ilógicas para esta mente limitada. Así que yo lo acepto. Esa postura de yo lo acepto todo, yo acepto todo lo que las escrituras dicen en relación al Señor, escrituras autorizadas y grandes almas autorizadas, lo acepto como completamente cierto. No lo acepto como si lógico o no lógico, no, es cierto. Aunque yo lo pueda comprender o no lo pueda comprender, es cierto. Aspirar a comprender todas las cuestiones relacionadas al Señor es una meta demasiado elevada porque el Señor es insondable. Entonces uno debe siempre recordar eso. Uno no debe tratar de escuchar o analizar las cuestiones del Señor desde el análisis o el pensamiento mental lineal al cual estamos adaptados. Eso es una ignorancia total y que simplemente conduce a resistirnos al crecimiento de la fe. Uno simplemente debe dar el paso y debe decir, claro que sí, ¿por qué no? Todo eso puede ser posible, porque a fin de cuentas se trata de las cuestiones relacionadas con aquello
que es lo más maravilloso que hay y lo más poderoso que hay, o sea, la suprema personalidad de Dios, de quien se narran las historias más asombrosas. Eso es importante. Entonces dice, en mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. O sea, la fe en el maestro espiritual, en los maestros espirituales, es determinante para el avance adecuado. Yo había subyugado los sentidos, o sea, nada se había autocontrolado por completo. Ya todos sus sentidos, tanto de la percepción como de la acción, estaban en función de los sabios. Mediante los sentidos de la percepción, él percibía, o sea, la figura maravillosa de aquellos sabios, lo bondadoso que parecían, su semblante radiante, escuchaba las narraciones mediante el oído. Con la lengua probó aquel remanente o aquello que quedó de la comida que había sido tocada por esos sabios y aceptado por el propio Señor. Con sus manos les servía, con los pies caminaba hacia donde ellos dormían para servirles todo lo necesario. O sea, él estaba en función completa, o sea, sus sentidos estaban completamente subyugados. No es que sus sentidos estaban en blanco, no es que sus sentidos estaban suspendidos en el vacío, en nada de eso, ni en nirvana o algo así. No, él estaba completamente consciente de una serie o variedad de actividades, pero el centro de todas esas actividades era el servicio a los sabios. Y precisamente no porque eran sabios, sino porque esos sabios estaban completamente explicándole sobre una materia en específica, la materia del Señor Supremo. Si hubieran sido sabios en otras materias de conocimiento, él no hubiese estado tan atento a ellos, pero estaba atento porque una materia que estaba resultando extremadamente atractiva para él. Entonces no se trata del servicio solamente, servicio ni del servicio siquiera del servicio devocional, se llama el servicio devocional al Señor Supremo o a aquellos representantes puros del Señor Supremo. Ese es el servicio que tiene potencia espiritual. Ningún otro servicio tiene potencia espiritual. Usted puede servir a quien usted quiera servir, por la causa que sea, por la razón que sea, y eso lo va ayudando a aumentar en bondad, a aumentar en tolerancia, a aumentar en paciencia, a aumentar en un pensamiento menos individualista, etcétera, etcétera. Pero no puede darle fruto espiritual. El servicio por sí mismo no da fruto espiritual. El servicio devocional por sí mismo solo tampoco da fruto espiritual. Tiene que tener un objeto específico definido, y ese objeto es la suprema personalidad de Dios. Ni siquiera el servicio a los semidioses da fruto espiritual, porque los semidioses no tienen propiedad, no tienen, ¿cómo se dice eso? Dominio sobre los aspectos espirituales. Ellos simplemente tienen dominio sobre aspectos muy elevados, pero dentro todavía del plano de conciencia material o del universo material o de la jurisdicción de Maya. Entonces, la meta espiritual más grande, que es el desarrollo de amor puro por Dios, solamente lo puede otorgar el propio Señor o el representante apoderado por el Señor. Así que el servicio tiene que estar dirigido a eso. El servicio, el foco de atención debe ser absolutamente eso, llegar a ser absolutamente. Al principio nunca puede serlo porque hay muchas cosas que hablan de nuestra atención, pero purificación significa que poco a poco llega a hacerlo. Y aunque no llegue a hacerlo totalmente, por la misericordia de los devotos puros o misericordia del Maestro a quien sirvamos con gran entrega y sinceridad, entonces puede suceder que lo que nos falte, Él lo asuma, y entonces nosotros podamos lograr la meta anhelada del desarrollo de amor puro por el Señor Supremo. Entonces continúa diciendo el texto número 30. Mientras ellos se marchaban, o sea, llegó el momento ya de la lluvia pasó, el otoño pasó, los sabios tenían que marcharse, todo tiene su tiempo. Mientras se marchaban, esos Bhakti Vedanta, o sea, esas personas que no eran más que la personificación de la conclusión última del Bhakti, o sea, del servicio devocional, que ellos son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. O sea, dice que ya mientras se marchaban en sus últimos momentos,
Esas grandes almas que por naturaleza son bondadosas o son misericordiosas con todos aquellos que son de corazón pobre, o sea, que tenemos el corazón flojo, pobre en espíritu, oscurecido, o sea, todos nosotros que somos muy caídos. Dice que esas personas le instruyeron en lo referente a la materia última, o sea, la materia más confidencial de todas, o sea, el servicio devocional en su esencia, que es instruida por la propia personalidad de Dios. El servicio devocional, repetimos una vez más, no puede ser enseñado por nadie más que por el Señor Supremo, por su representante genuino, a través de la sucesión discipular. Por eso el Señor, al principio de la creación, le transmite el servicio devocional o la ciencia del servicio devocional a Brahma, mediante la palabra conocida como el Veda. Brahma se lo transmite a Narada. Narada en ese momento se lo transmite. Ese Narada, cuando hablamos de Narada, estamos hablando en otra creación. En otra creación, Brahma le transmite la ciencia a Narada. En otra creación diferente, que es en esta en la que Narada está explicando, entonces Narada recibe esa ciencia de grandes sabios. O sea, en cada creación la historia ocurre siempre de un modo diferente en cuanto a la transmisión de la ciencia, porque si no se convierte en una monotonía y no podría ser ilimitada. O sea, los pasatiempos del Señor son ilimitados porque se desarrollan de formas diferentes. O sea, en cada momento, en cada creación, se desarrollan nuevos pasatiempos. Es la misma esencia lineal. O sea, tributar el bien hacia las entidades vivientes que están en el plano de la ignorancia y la pasión, pero desarrollarlo siempre de un modo completamente diferente, porque la variedad es la madre del placer. O sea, si no hay variedad en una actividad, si una actividad se realiza siempre de la misma forma, no hay en ella placer real, porque llega un momento en que el placer se agota. Entonces, por eso la variedad es necesaria. Entonces, el Señor, y para placer del Señor, sus potencias ejecutan las actividades necesarias relacionadas al Señor siempre de una manera diferente. O sea, cambia en el guión constantemente, aunque la línea esencial de la historia siga siendo la misma. Entonces, en una de las creaciones, el Señor le transmite el Veda a Brahma, o sea, en esta última creación. Brahma se lo transmite a Narada, Narada se lo transmite a Vyasa, Vyasa a Sukadeva, Sukadeva a Maharaj Parishi, mientras que lo está escuchando, ahí estaba Sutta, y Sutta se lo transmite a los sabios de Naimisiranya, y ese es el Srimad Bhagavatam, o la porción del Srimad Bhagavatam que nosotros estamos ahora compartiendo en estos amaneceres espirituales. Pero, aunque la historia sucede de modo diferente, la potencia del Srimad Bhagavatam sigue siendo la misma. Así que lo mismo que está diciendo Narada sobre la capacidad purificativa del Srimad Bhagavatam, esa capacidad no se pierde. El Srimad Bhagavatam no puede perder nunca ni un ápice, ni un milímetro de su potencia, porque Él es el propio Señor, es la encarnación literaria de la propia suprema personalidad de Dios. Entonces dice que me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad del Señor. Volvemos a repetir, nadie, absolutamente nadie, tiene la propiedad del servicio devocional, solo el Señor y por supuesto su devoto puro. Entonces, por tanto, nadie que no sea un devoto de la suprema personalidad de Dios y que no esté bien situado en esa postura puede transmitir esa ciencia. Absolutamente nadie. Y aquel que la transmita es porque la ha recibido de manera correcta y adecuada. O sea, y por tanto quiere decir que para eso tiene que haberse transformado en un devoto. Para que Brahma le transmitiera la ciencia, el servicio devocional a Narada, él no la pudo comprender por sí mismo. Él tuvo que recibir la misericordia del Señor Supremo en la forma de Sri Dukasa y Vishnu desde el corazón, o sea, el que se encuentra en el corazón de todos, en meditación y austeridad profunda. O sea, a su debido tiempo, cuando el Señor lo creyó merecedor de ella, o sea, lo vio completamente purificado, le instruyó la ciencia,
para que ejecutara la creación, que era lo que Brahma quería. Brahma tenía el deseo de crear un universo, crear entidad viviente, esto y aquello, perfecto. Entonces por eso se puso a hacer meditación para ver cómo podía realizar esto. Y a su debido tiempo, cuando se purificó en función de la austeridad y la meditación, el Señor vio que ya estaba a punto, que estaba justo en la medida necesaria, y entonces le instruyó sobre servicio devocional y lo capacitó para la creación, para que usara la creación como servicio devocional a él. Entonces, debido a esa instrucción autorizada por el propio Señor y a ese empoderamiento, es que después Brahma puede instruir sobre el servicio devocional, la ciencia del servicio devocional a sus hijos, y puede instruir también, por supuesto, a Narada Muni, que es uno de sus hijos. Cuando Brahma tiene a los 10 sabios como hijos que salen de su propio cuerpo, Narada fue el último que salió, que es la personificación de la deliberación, de la actitud de deliberación. Y entonces, así, pero si Brahma no llega a ser objeto de la misericordia del Señor Supremo, no llega a ser instruido por el Señor Supremo, entonces él por sí mismo, aunque es la criatura más inteligente del universo, él no hubiera podido llegar a la ciencia del servicio devocional. Porque la ciencia del servicio devocional no es una materia del mundo material, no es de este mundo, no es una ciencia material como la física, la química, etcétera, etcétera. Es una ciencia completamente espiritual, por tanto es propiedad del regente espiritual, la suprema personalidad de Dios. Así que tonto, muy tonto es aquel que piense que puede llegar a las conclusiones del servicio devocional sin la ayuda del Señor o sin la debida instrucción del Señor directamente o de uno de los representantes del Señor, que generalmente es la ayuda que más se da debido a la condición tan caída en la que estamos. Y esa es la cuestión. Entonces cuando uno comprende eso, dice, si grandes almas como estas tuvieron que recibir la ayuda de representantes del Señor o del Señor en persona, entonces ¿qué quedará para mí? Que soy una minúscula partícula perdida en este océano de oscuridad e ignorancia material. Eso es un hecho importante, porque de ahí nace la humildad verdadera y la decisión determinada de uno entregarse a los pies, ya sea de los devotos puros del Señor, Maestro espiritual, y por supuesto del propio Señor. Que la gracia y el amor de nuestro amado siempre nos acompañe, porque debido a su gracia es que vamos a tener la misericordia de poder recibir también el resplandor creciente de la atracción y el gusto por escuchar relatos sobre el Señor, y se desarrollará, si el Señor permite y nuestra disposición es adecuada, una atracción creciente cada vez más hacia esa actividad, hasta que nuestro ser interior, incluyendo también la mente, queden completamente purificados y podamos ver con nuestros propios ojos aquella presencia que todos están anhelando ver, porque es un manantial de dulzura y belleza incomparable, la presencia del maravilloso y eterno amante real de toda criatura, la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,